Las esferas de los cuerpos. Entre la vegetación húmeda del bosque, al lado de gigantescos encinos, majestuosos robles y un único pino cerca de un puente de madera que divide Safed de un río que repta en una barranca, se dijo que el cuerpo es una interfase. El cuerpo permite visualizar efectos. El cuerpo es el último eslabón en una cadena que comienza en lo invisible y termina en el universo de la masa y la inercia. El cuerpo es un modelo y una señal. Avisa a su portador acerca de eventos en lo invisible a través de alteraciones en su estructura y funciones. El cuerpo no es ilusión, más bien es parte del único Dios. Su conexión con el resto de las esferas es la mente. Esta última es una interacción de campos. El cuerpo sirve para aprender las leyes de todos los niveles y esferas, porque en él estas leves son aparentes y visibles e incluso manipulables. El cuerpo es un modelo de la totalidad. Sin embargo, el cuerpo debe ser trascendido, saber que detrás de cualquier manifestación en la esfera de los cuerpos está la acción y el efecto del resto de las esferas. Es el primer paso en el camino de la sabiduría. Trascender el cuerpo es acceder a la sabiduría de las leyes de correlación entre esferas. Nada es aislado y separado. En todo se transpira lo esencial, las reglas de todos los mundos, las funciones de las esferas, las lecciones de los antecedentes. Ver no el dato, sino lo que significa en términos de su conexión con la sabiduría de las interrelaciones entre esferas, y allí el paso para comprenderla únicamente. En las noches de verano, el bosque de Safed se llena de minúsculas estrellas voladoras, luciérnagas luminosas que se mezclan con el olor primigenio de las nueces que el viento desprende de los árboles. Las ardillas observan fascinadas el espectáculo y de vez en vez un vientecillo fresco atraviesa el bosque. Árboles frutales en crecimiento prometen darse en duraznos, cerezas y aguacates, contenedores del clima y la historia de la religión. Ay, otra. En las noches de verano, el bosque de Safed se llena de minúsculas estrellas voladoras, luciérnagas luminosas, que se mezclan con el olor primigenio de las nueces que el viento desprende de los árboles. Las ardillas observan fascinadas el espectáculo y de vez en vez un vientecillo fresco atraviesa el bosque. Árboles frutales en crecimiento prometen darse en duraznos, cerezas y aguacates, contenedores del clima y la historia de la región. Safed también es cuerpo. Algunas tardes, los músicos se reúnen junto al bosque de Safed y tocan sus instrumentos. La cítara refleja los movimientos de las hojas de los árboles, y estos aparecen permece siguiendo el desarrollo de un raga. El tambor manifiesta el pulso de la tierra, y la flauta los saltos de las ardillas, y su creación de caminos entre ramas y troncos. En las mañanas, el violín despierta viejas emociones, acompañando al sol en su viaje diario. La boca de una chimenea deja de entrever las explosiones infinitas de un fuego ancestral, y un calorcillo perfumado se esparce en las casas de Safed, puesto que en la meditación vespertina se llegó al silencio desde el cual todo manifestación asombra. El fuego sume a los habitantes de Safed en un mar de imágenes fantásticas que recuerdan la poca utilidad de los juicios y sus múltiples peligros. Desde aquí se comprende al hombre como una capacidad. Desde aquí se comprende al hombre como con una capacidad infinita y se desea que la metrópoli cercana no termine con el encanto y la posibilidad de una vida tranquila. Una casa pintada de blanco reposa en la montaña en la que Safed se encuentra. Un valle florece en las lucecillas que en el frío nocturno se mezclan con las estrellas, recordando a los habitantes de Safed la esencial unidad de Dios con sus creaciones. Safed respira. En la tarde incorpora el viento que le llega de un valle lejano a sus pies, caldeado por un sol tropical, y en la noche se vuelve ese mismo movimiento cargado con olor a bosque, refrescado por la alta montaña. Las noches de luna llena asombran por su frialdad seca. Se esperaría que tanta luz calentara, y sin embargo, solo ilumina. Recuerda la irrealidad a medidas de los reflejos. A veces, los habitantes del bosque se sienten viajeros en el interior de una gran mente, se asombran de pertenecer a ella y al mismo tiempo ser sus dueños. Somos uno, dicen a media voz, esperando que el bosque no se ofenda. El bosque de Safed se enfurece cuando lo violan, cuando no respetan su sabiduría inmóvil. En una ocasión se lo oyó vociferar
en contra de un compañero, quien en un descuido cerró los ojos durante la meditación vespertina. Al bosque no les gustan las ilusiones y aborrece los engaños de las mentes soñadoras. Se rebela en contra de quien busca salidas, refugios o alternativas impropias de la objetiva realidad. Es consciente, sin embargo, de las necesarias transformaciones que la realidad sufre para hacerse visible. Por eso mismo, se enoja con quienes no saben apreciar el prodigio de lo que es y se pierden en transformaciones y alternativas necesariamente temporales y finitas. Tanto desperdicio para nada, parecen decir al roble y los encinos, orgullosos de su altura y verticalidad. Las ardillas, mientras tanto, siguen trazando caminos en el cielo, preocupadas por la resistencia de las ramas y el sabor de las nueces. En el invierno la tierra decide retornar a su nivel primigenio de virginal blancura, aun cuando lo tenga que apagar con un dedo de frialdad penetrante. Es frialdad de purificación, anuncian los álamos, mientras el único pino de Safed se regocija al reconocer, distintos a cada copo de nieve y sin embargo, unido en su idéntica sustancia con todos los demás. Ese único pino es un ermitaño que se pasa la vida en contemplación permanente, observando el camino del tiempo y la recurrencia de los siglos. A veces, algún habitante de Safed se acerca a ese pino y abraza su tronco masculinamente erecto. En esos brazos desciende una luz que parece hablar, abriendo territorio para la conciencia humana. Cuando eso sucede, Safed se unifica en un asombro expectante y todos sus habitantes reciben los mensajes, algunos en sueños, otros en vigilia y la mayoría fuera de sus cuerpos. Existe un sentido que se vive cuando se adquiere organización y energía. Desde allí se percibe que todo cumple la ley de incrementar su capacidad de ver. Todo aumento de organización y orden requiere de alimento e impecabilidad. En las tardes, a la hora de la puesta del sol, las nubes de Safed se tiñen de tonos violetas, rosas, rojos y anaranjados. Esas nubes parecen recordar sus orígenes en el mar lejano, superficie homogéneamente repleta de reflejos, ser majestuosamente líquido, que representa en su inmovilidad la sabiduría profunda del encuentro con el uno mismo, esencia que no se pierde ni aun cuando se evapora en blancas y majestuosas viajeras. El mar requiere de la dimensión del sol para transformar su holgura, uniforme en manifestaciones individualizadas que abandonan su superficie y viajan en un cielo benevolente. Las nubes emergen del líquido al recibir energía y hablan de lo que acontece con la conciencia, también sometida a idénticas leyes. Los habitantes de Safed reconocen en la coloración de las nubes designios de su propia conciencia, porque además de recordar la similitud de la de ellas, saben que nada acontece por azar. En ocasiones, algún joven inexperto se pregunta el porqué de Safed, e indaga en su propia vida, intentando reconocer un sentido último, pensando que la razón y el pensamiento responderán sus incógnitas. Los viejos sonríen reconociendo la ilusoria esperanza de una juventud tan orgullosa como la que ellos mismos recuerdan haber transitado. Algunos se acercan al joven y le dicen que la mente y la razón y el pensamiento tienen un límite. Ellos, dice sinceramente, saben hacer preguntas, pero nunca ofrecen respuestas efectivas. La realidad se encuentra más allá del pensamiento. También Safed está habitada por monstruos, seres materializados cuyo único interés es la tendencia de la tierra, la posesión del dinero y el control del prójimo. Manifestaciones de los más bajos instintos habitan en esas gentes y sus cuerpos exhalan campos destructivos y dañan el ambiente, y toda conciencia que se pone en contacto con ellos sufre porque le hacen olvidar su origen y camino. En ocasiones, se entablan luchas terribles entre esos monstruos y la comunidad de místicos. Estos últimos utilizan la oración, la luz y la meditación, mientras que los otros el engaño, la brujería negra, los maleficios y los trabajos de daño. El cielo se oscurece y todo calla en Safed, esperando expectante el resultado de la lucha. El amor y la luz siempre vencen aún cuando su aceptación desgaste y duela. Los monstruos se alejan y algunas cambian de vereda, mientras los pájaros vuelven a trinar y las ardillas a recorrer sus caminos cerca del cielo, entre nubes y ramas de altos árboles.
La vida regresa a su curso, y de nuevo se escuchan los mantras y la música sacra. Aún del dolor se aprende, puesto que enseña lo que todavía requiere trabajo, lo no resuelto, la falta de resolución, las carencias, las debilidades y los gestos inútiles. Los partos duelen y las muertes resgarran, pero de todo se aprende, porque el amoroso ser jamás abandona a sus hijos. Un día Safed fue visitado por un grupo de aventureros, quienes habiendo oído acerca de las prácticas espirituales del lugar, decidieron aprovecharlas en beneficio de su curiosidad y apetitos mundanos. Les interesaba el control y creyeron que Safed les enseñaría algunas técnicas energéticas de manejo de conciencia inocentes y desprevenidas. Se acercaron a un rabino y le propusieron ser sus discípulos. Este aceptó adivinando los reales propósitos y fraguando un plan para frustrarlos. Los convocó a medianoche en las afueras del bosque y les ordenó que se acostaran boca abajo en la tierra mientras pronunciaban un mantra mágico. Este tenía como efecto el de desencadenar un ataque de terror irracional incontrolable. Los vagabundos, pensando que esa técnica redundaría en su beneficio egoísta, hicieron lo demandado por el rabino y en el instante en el cual repitieron el mantra, sintieron que no era tierra lo que sostenían sus cuerpos saturados de placeres, sino más bien el lomo de un gigantesco lémur disfrazado de tierra y enterrado en ella. Los vientres de esas pobres gentes se contrajeron en un rictus de dolor insufrible y en medio de una taquicardia insoportable, partieron raudos en dirección de la ciudad, jurándose jamás intentar el retorno a ese infierno safediano. El rabino, riendo, se alejó del lugar y en la sinagoga de la comunidad contó lo sucedido, ante el beneplácito y la aprobación de sus vecinos comunales. Experiencias como las anteriores han hecho que los rabinos de Safed sepan defender sus legítimos derechos y actualmente conozcan técnicas que permitan terminar con una invasión o un ataque antes de que éste se manifieste en el plano físico. Han entendido que los niveles más profundos de uno mismo son los más poderosos, y lo mismo sucede cuando se es capaz de detectar los niveles de identidad de cualquier otro ser. En realidad, la detección de tales niveles no es otra cosa, sino que el establecimiento de la conciencia individual en la totalidad. Es por ello que en ese nivel se es capaz de realizar milagros de autocontrol. Lo mismo acontece con la capacidad de levitar, mover objetos, etc. Todas ellas están basadas en la capacidad de colocarse en la experiencia del uno mismo más profundo, íntima e individualizada. Los místicos de Safed saben que lo individualizado es la focalización concreta del todo en un punto. Por ello, en realidad lo individual y lo colectivo son indistinguibles y forman una unidad inseparable. Sin embargo, la conciencia tiene un acceso limitado a la total unidad. La percibe sensorialmente, creyendo que lo que ve pertenece a un universo externo a sí misma. Esta ilusión le impide aprender en forma directa las leyes de su mismicidad y en cambio le facilita el desarrollo de una ciencia subjetiva y externa alejada de su propio yo. El fracaso en el establecimiento y desarrollo de un conocimiento unificado tiene como base la validación de la dicotomía externo-interno. La lucha más complicada que pelean los místicos de Safed ocurre en la intimidad del alma de cada uno de ellos. Deben conservar la inocencia y simultáneamente expander su conciencia. Solamente cuando logran trascender su propio pensamiento, acceden a la victoria, en contra de la consideración de que en último término no existe más que muerte al final de cualquier proceso. Por otro lado, los músicos de Safed opinan que hacer música es abordar el tiempo y se dedican a tejer filigranas y mantales, y manteles, colchas y rubíes utilizando una cítara, un violín, flautas y tambales. El bosque se regocija al sentir la entretejedura del tiempo, y las ardillas levantan la cola engañadas por el sonido, que más le parece brisa, fresca perfumada de robles y encinos, que música. El suelo de Safed es una alfombra de hojas tamizadas de 1000 tonos, del violeta, anaranjado, amarillo y rojo. Caminar por esa tierra es flotar en medio de un acolchonado cerco y un esponjoso piso. Aún las hojas sienten y parecen ruborizarse con la música. Todo en Safed es dulzura, excepto por un
ser quien escondido entre la espesura, cambiando de lugar a cada instante, asusta a los niños y hiere a los mayores. Nadie sabe quién es y por qué allí habita. Se le teme, respeta y en ocasiones se dialoga con él. Ese atrevimiento lo ha tenido un solo rabino y cuenta que se ha convertido en un amigo de la identidad. Los demás admiten aceptar el dolor que les produce como bendición divina y señal de la necesidad de mayor elaboración interna y purificación de su conducta. Cuando llueve, Safed se satura de perfume de la tierra mojada. Las húmedas hojas reflejan el sol en mil matices del amarillo y el frescor de los charcos invita a meditar en el reflejo de las luces de las luciérnagas. En Safed, la conexión con Dios se percibe en forma directa. La lluvia, la tierra, los árboles, el cuerpo, se conducen de acuerdo a las leyes de acción-reacción. Todo tiene su precio en la esfera de los cuerpos. Sin embargo, aún en esta esfera se transpira la existencia de un nivel en el cual las leyes de acción-reacción se trascienden. Se vislumbra la esfera del silencio.